Quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven Señor, ven Señor, ven Señor. Y el Espíritu y la novia dice, ¿cuándo quieren unirse al coro celestial? Amén. Gloria a Dios. Al coro celestial, Elías y Moisés, quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven Señor, ven Señor, ven Señor. Al coro celestial, Elías y Moisés, quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven Señor, ven Señor, ven Señor. Yo quiero verte, oh Señor, ven Señor. Gracias, Winnie. Saludamos a Winnie, hermanos. Estamos contentos de que el Señor le ha dado el don a ella. Hermanos, esta semana vamos a tener el programa así. Será todos los días aquí, excepto el martes. El martes no podemos tener el culto aquí porque el templo no lo podemos usar. Pero quiero hacer la siguiente pregunta para mañana definirlo. Queremos el día martes salir a hacer un circuito turístico de los eventos que han sucedido de la reforma en esta área, ¿de acuerdo? La pregunta es, 5 de la tarde es buena hora para aprovechar que no se ponga el sol tan rápido, ¿les parece? Entonces vamos a quedar a las 5 nosotros aquí. Pues mañana vamos a confirmar con los que vengan, ¿de acuerdo? Mañana confirmamos con aquellos que no están hoy. Entonces podríamos el día martes a las 5 quedar aquí en la iglesia. ¿Les parece? ¿Es buena hora 5? Por eso, pregunto, estamos consultando. 5:30, corriendo. 6, por amor a todos, 6. ¿Les parece? Entonces iríamos a unos 2 o 3 lugares. Tráiganse el ticket del Oyster para ir a los 3 lugares donde la reforma fue crucial en la ciudad de Londres. Muy bien, hermanos, sin más, mañana lo confirmamos. Invitamos al pastor Joel. Pastor, el Señor te bendiga en la presentación de la palabra. Va a ser un problema. No me quedo acá. Bueno. Ahora sí. Buenas noches, hermano. ¿Cómo están? Bien. Quiero empezar antes de meternos en el tema, porque el tema de esta noche se encuentra en 1 Samuel capítulo 17. Es una historia que ustedes la conocen. Pero antes quiero mencionar algunas cosas. ¿Por qué el título de la semana, Vasijas Rotas? Porque en la Biblia está el concepto de que Dios es el alfarero. ¿Verdad? No sé cuántos de ustedes alguna vez en su vida jugaron o tomaron la idea de formar algo. El año pasado tomé una clase a propósito para ser alfarero. Créanme que fue la clase más difícil que he tenido. Formar una vasija, uno lo ve fácil, pero es una cosa bien difícil de hacer, de trabajar. Y a veces son muy frágiles las vasijas. Y cuando se rompen, es bien difícil ponerlas de regreso. La idea de vasija es que cada uno de nosotros somos una y que Dios nos formó.
Pero hay eventos que ocurren en nuestras vidas que de alguna manera u otra hacen que nosotros, de alguna manera u otra, estemos rotos, seamos vasijas rotas. Y el único que finalmente podría poner las piezas juntas es Dios. Muchos de nosotros, sin embargo, vivimos aún con nuestros huecos, con nuestros problemas, seguimos siendo estas vasijas rotas. Una de las razones por las cuales estudié psicología es por la siguiente. En la mitología griega existe la idea del centauro. Y había un centauro que fue herido por una flecha. Y este centauro no podía morir, era inmortal. Así que él aprendió a convivir con esa flecha que la tenía incrustada. Y esta flecha le propiciaba o le generaba un dolor agudo, constante, todo el tiempo. Y recuerden, él era inmortal, no podía morir. Así que a través de su dolor, él se dedicó a enseñar a otros, a buscar una solución a sus problemas. Y se lo considera como el primer sanador. Pero para ayudar a otros, uno tiene que entender algo. Uno tiene que primero entender que uno ha sido herido. Y creo que aquellos que hemos pasado por una herida, por un trauma, por una situación difícil, y tenemos el dolor en nosotros, creo que tenemos el deseo de ayudar a otros, porque entendemos lo que es el dolor. Eso me llevó a estudiar psicología, a poder buscar mecanismos humanos que nos puedan ayudar a reconciliarnos finalmente con Dios. Quiero compartir con ustedes una idea para luego meternos en la palabra de Dios. Esto es un término que en español no hay una traducción, es un término académico. En inglés es learned helplessness, que podríamos quizás traducirlo como impotencia aprendida o como desamparo aprendido. Learned helplessness nos va a explicar mucho del por qué muchos de nosotros vivimos en depresión. Y noten que digo vivimos en depresión, porque la depresión es natural. Está bien y que nosotros estemos deprimidos cuando las circunstancias son tristes y difíciles. Eso está bien dentro de los parámetros de la humanidad. Lo que no es saludable es vivir en depresión. Lo que no es saludable es que tú vivas en una depresión prolongada por meses, por años. Y yo digo ahora, no es saludable de que el cristiano viva en depresión. Porque Cristo nos ha llamado a que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Porque Cristo dice que cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿qué recibimos también? ¿Cuáles son los frutos? Gozo, paz. Así que yo puedo entender que tengamos depresión porque hay circunstancias que nos llevan a eso. Lo que me es difícil comprender es que vivamos en una depresión constante porque eso va en contra de lo que Cristo quiere para cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Que tengamos depresión porque perdimos el trabajo, o porque estamos enfermos, o porque a un ser querido ha muerto, eso está dentro de los parámetros normales aceptados. Lo que no es saludable es quedarnos en esa depresión, algunos casos, para siempre, ¿verdad?
En algunos casos vivimos en depresión. Todo es negativo. La vida es triste. Conversas con esa persona y lo único que te cuentan son sus problemas. La vida es un caos. Te dicen, pastor, ya no sé qué hacer. Mi vida es un caos. Se acabó el mundo. Y yo me pongo a pensar, ¿qué está pasando? La Learned Helplessness nos dice lo siguiente, la teoría esta, que hay factores externos que nosotros no podemos controlar. Les voy a explicar cómo llegaron los psicólogos a descubrir esta teoría de Learned Helplessness. Ellos estaban estudiando el condicionamiento y seguramente ustedes saben lo que es el condicionamiento. Y si no lo saben, les voy a explicar. Pavlov, un científico ruso, estaba jugando allí a hacer experimentos con los perritos, con los animales, y de pronto cada vez que él llevaba a una cierta hora, porque era una hora específica, una comida, el animal salivaba. Y se dio cuenta que tan solo su presencia o una campanita sonaba y el animal empezaba a salivar. Y entonces se dio cuenta que existía el condicionamiento. Es decir, nosotros somos altamente condicionables. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, llega una hora aproximada, especialmente aquellos que tenemos horarios, llega una hora aproximada. ¿Qué hora más o menos tú almuerzas? A esa hora tu estómago, tu organismo te empieza a decir, bueno, más o menos a ciertas horas tú tienes tu horario de dormir y tu organismo ya se está preparando para dormir. Es más, tenemos un reloj interno que nos dice a qué hora nos vamos a despertar. Y no necesitas necesariamente de una alarma. Y esto pasa especialmente en las personas mayores, adultas, en los que se levantan sin que siquiera pongan la alarma a una hora específica casi todos los días. Porque estamos condicionados. Hay canciones que de pronto te recuerdan situaciones y tú te pones melancólico o triste. O hay canciones que te recuerdan y te hacen sentir alegre. Porque eso te ha condicionado a ti. Entonces el condicionamiento puede venir de los factores exteriores. Tú no necesariamente lo controlas. Pero también hay condicionamiento interno. Como tú piensas, como tú internalizas las cosas. Y cuando estas dos cosas se juntan, entonces la depresión existe. Les voy a tratar de ejemplificar todo lo que les estoy diciendo con una historia de la Biblia que ustedes conocen. Así que quiero que entiendan que el Learned Helplessness es algo que todos nosotros manifestamos y que presentamos de distintas formas y distintos niveles. Ahora les voy a presentar la historia. Primera de Samuel capítulo 17 nos va a hablar de esta historia. Si ustedes leen el versículo 1, dice que el pueblo de Israel se había juntado contra el pueblo de Filisteo y estaban a un lado del valle y al otro lado del valle estaba el enemigo. Y dice la Biblia que Saúl y los hijos de Israel habían salido para la batalla y allí estaban Saúl y los valientes, los guerreros. Dice la Biblia que de en medio del campo enemigo salió un guerrero, una persona grande, y es descrita en los versículos subsiguientes. Una persona tan grande que tenía una armadura inmensa, que su presencia era imponente. Y no solamente su presencia, sino que sus palabras penetraban. Dice la Biblia que Goliat salió delante del pueblo, se paró en medio del valle y les dijo a ellos, voy a parafrasear esta parte, y dice, Rey Saúl, envíame a uno de tus campeones para pelear conmigo. Y si él me venciere, si él es capaz de pelear y vencerme, nosotros nos convertiremos en sus siervos. Pero si yo le venciere y lo matare, ustedes serán nuestros siervos.
Y dice, en este día yo desafío al pueblo de Israel. Y quiero que leamos bien el siguiente versículo. El versículo 11. ¿Tienen sus Biblias, por favor? Quiero que entendamos este punto. Sale el gigante, se para, los desafía, les dice a ustedes, bueno, ahora yo te desafío, mándame solamente a uno para pelear, porque si ustedes me ganan, nosotros seremos vuestros siervos, pero si yo gano, ustedes serán mis sirvientes, mis esclavos. Y el versículo 11 dice que, oyendo a, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Marquen en sus Biblias esto. ¿Ah? Se turbaron, tuvieron ¿qué cosa? Miedo. Vamos a repetir. El miedo viene por lo que escucho. Digan esto. El miedo viene por lo que tú escuchas. Dilo. El miedo viene. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? En este caso, tú no puedes controlar lo que el enemigo va a decir. Tú no puedes controlar lo que él va a hacer. Es más, tú no puedes controlar siquiera quién va a venir en la batalla. Y tú estás escuchando las palabras de un enemigo y automáticamente tienes miedo. ¿Pero por qué tienes miedo? Si volvemos a esta teoría, ellos seguramente han aprendido de que una persona gigante, una persona fuerte, puede vencer siempre al más débil, al más pequeño. Lo han aprendido tantas veces que se les ha quedado tan claro en su mente. Esa experiencia está con ellos, que tan solo escuchan la voz del enemigo, tienen miedo. ¿Qué es lo que nosotros nos alimentamos diariamente? Prendemos el televisor y ¿qué es lo que dice? ¿Qué son las noticias? Las noticias malas. ¿Qué es lo que produce? Hay mucha gente que dice, pastor, yo no voy a su país porque allá es muy peligroso, matan. O no, ¿cuántos colombianos hay por acá? Porque anoche varios. No voy a Colombia porque allí estaba la guerrilla, no, hay muerte. Y es que eso es lo único que escuchamos. Y yo les digo, bueno, no vengan a Estados Unidos porque acá también matan. Acá matan los moles, se les ocurre por ahí un loco y empieza a disparar. Entonces ya no hagamos nada, porque ¿qué es exactamente el miedo? El miedo es un mecanismo de alerta que nos pone a nosotros en alerta máxima. ¿Cuántos de ustedes tienen gatitos? ¿No tienen gatitos por ahí? Tenían gatitos, muy bien. ¿Cómo se pone el gato cuando está con miedo? ¿Han visto cómo se pone? Se eriza. ¿Se mueve o no se mueve? No se mueve, se eriza. Su sistema nervioso está en completa alerta. Y eso es el miedo. El miedo es que nosotros estamos así, erizados, alerta, pero al mismo tiempo estamos inmóviles, porque no sabemos cómo vamos a reaccionar, no sabemos qué es lo que va a pasar. El miedo es la incapacidad del ser humano de poder predecir lo que va a acontecer. Y porque no podemos predecir lo que va a acontecer, entonces nos quedamos allí petrificados, allí con miedo. Cuando ustedes se vayan a su casa esta noche, van a irse por el mismo camino que siempre usan. ¿Cuántos de ustedes son aquellos que dicen, bueno, hoy día fui por este camino, me voy por este otro camino, solamente por variar? ¿Cuántos hacen eso? La mayoría de las personas nos vamos por el mismo camino. ¿Por qué? Porque ya lo conocemos, porque ya sabemos. No va a haber nada inesperado allí. Por eso tratamos de predecir todo lo que va a acontecer, porque lo inesperado nos produce ¿qué cosa? Miedo. No sabemos cómo reaccionar frente a circunstancias que no hemos planeado. Nos gusta hacer planes, pero ¿qué pasa cuando tu plan no sale como tú querías? ¿Cómo te sientes? Frustrado, triste.
con ira. Y si siempre planeas y nunca te sale, ¿cómo te vas a sentir? Deprimido. Vas a empezar a creer que esa es la realidad, que no hay nada que tú hagas porque siempre te va a ir mal. ¿Cuántos de ustedes se sienten que les pasa lo mismo? No, pastor, yo hago todo, pero siempre me sale mal. Ya he intentado muchas veces y siempre me pasa lo mismo. Hay gente que me dice que seguramente nací con la estrella equivocada. No sé si han escuchado eso. Y nos predisponemos mentalmente. En la sociedad tenemos incluso hasta frases para explicar cómo nos va en nuestro día. Me levanté con el pie izquierdo. ¿Qué quiere decir eso? Ya te levantaste con el pie izquierdo, entonces por ende, el resto de tu día, ¿cómo va a ir? Mal. Seguramente se levantó mal de la cama. Ya. No le hables. Ya estamos predisponiendo a la persona, ya estamos nosotros escuchando estas palabras y sintiendo miedo. Y dice la Biblia que por allí había un pequeño muchacho. La Biblia nos menciona que David quería estar también junto con sus hermanos. Noten que la Biblia dice del versículo 12 en adelante comienza una nueva historia. En el versículo 11, cuando lo que acabamos de leer, termina justamente una porción y termina en el que el pueblo de Israel, el ejército de Israel, el rey de Israel, el escogido por Jehová, tiene miedo. Y ahora comienza una nueva historia y nos presenta a un muchacho que es el joven, el más joven de 8 hermanos. 3 de sus hermanos, los más mayores, los que tienen más experiencia, los que son más fuertes, han sido escogidos para estar en el ejército del rey. Y David quería estar en el ejército del rey. Pero sus hermanos mayores, que curiosamente tenían nombres interesantes, el mayor su nombre literalmente significa Dios es mi Padre. El segundo significa voluntad. Y el tercero significa Jehová está allí. Estos 3 personajes habían sido reclutados para la batalla. Y David seguramente quiso estar junto con ellos. Pero dijeron a David: David, tú eres pequeño. Ve allá con las ovejas. Vete. Y David se fue. Estuvo allí con su padre. Y pasaron los días, y los días, y los días. Y un día su padre llama a David y le dice: David, ya son 40 días que no tengo noticias de tus hermanos. ¿Cuántos días? 40 días. No sé qué es lo que está pasando, porque las batallas en aquellos años no duraban tanto tiempo. Las batallas eran rápidas. Nos declarábamos la guerra e íbamos, peleábamos. Si había que sitiar una ciudad, podía tomar mucho tiempo, pero no una batalla frente a frente. Y lo que la Biblia dice es que estos 2 ejércitos estaban frente a frente. No debería haber tomado tanto tiempo. Algo estaba mal. Algo no estaba funcionando allí. Así que el padre está preocupado porque esto no es normal. Y llama a David y le dice: David, quiero que vayas a visitar a tus hermanos y me traigas algunas noticias. Y David fue porque él quería estar allí, porque él se sentía seguro. Y quiero que vayamos a leer justamente esta parte, cuando llega David, capítulo 17, versículo 20, dice que en la mañana David dejó todo allí. En el versículo 21, veamos: Israel y los filisteos se están alineando, se están allí juntando. David dejó las cosas, dice, junto con el que estaba cuidando, y corrió al campo de batalla a escuchar y buscar a sus hermanos. Y mientras él estaba hablando con ellos, y creo que se imaginen esto, David llega, él se siente contento, sus hermanos están allá, él va corriendo porque él quiere estar con sus hermanos.
Y llega y empieza a hablar con los hermanos. No solamente con ellos, porque todos ellos estaban alineados para la batalla. David había llegado, dice la Biblia, en el momento exacto en el que el ejército de Israel se estaban motivando. Y se levantaron ese día como 40 días y decían, hoy vamos a vencer. Y seguramente se animaban los unos a los otros y decían, sí se puede. Y hoy día vamos a ganar ese enemigo. Y se animaban y se animaban. Y David llegó en ese preciso momento y escuchó al ejército de Israel que se estaban animando los unos a los otros. Y David corre a buscar a los hermanos, llega allí. Y mientras él está hablando con sus hermanos, a lo lejos, una vez más sale Goliat. Noten lo que dice el versículo 24. ¿Qué dice? Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Qué dice? ¿Qué pasó con ellos? Huían. Tan solo vieron al enemigo. ¿Qué pasó? Huyeron. Ahora van a decir conmigo, el miedo viene por lo que veo. Vieron al enemigo y huyeron despavoridos. Y David se quedó en el medio como diciendo, ¿qué pasa? ¿David acaso no vio lo mismo? ¿David acaso no escuchó lo mismo? ¿David acaso no estaba allí mirando a la misma persona? Y David se preocupó y dijo, ¿qué pasó? Y todos corrieron despavoridos. Y es que el miedo tiene el mismo efecto en nuestras vidas. Cuando tú escuchas las palabras de tu gigante, cuando tú ves a tu gigante, tú te puedes animar todos los días de tu vida y decir, yo voy a ganar. Hoy día va a ser diferente. Pero tan solo comienza el día, te das cuenta que no puedes y ¿qué pasa? Tienes miedo y huyes y caes. Y vives en una constante depresión, porque tú tratas y tú quieres, pero no hay nada que tú puedas hacer, caes en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo. Y entonces llegas a lo que decimos learned helplessness, que quiere decir una impotencia aprendida. Y dices, no hay nada que pueda hacer, así es la vida, así moriré, así soy pues. No podemos hacer más. ¿Qué se puede hacer? Y los israelitas habían aprendido esto. ¿Qué podemos hacer? Es el gigante. Vamos, huyamos, corramos. Porque tenían miedo. Yo no sé cuántos años de tu vida tú vienes luchando con algo en tu corazón. Y de pronto te das cuenta de que no puedes controlar los factores externos. Y es verdad. Nosotros no podemos controlar lo que pasa afuera. Nosotros no podemos controlar el mundo. Nosotros no podemos controlar cómo nos van a tratar las otras personas o lo que van a decir las otras personas. Pero lo que sí podemos nosotros controlar son los factores internos. David estaba allí, miró al gigante, escuchó las palabras del gigante. Y saben lo que va a hacer. Si ustedes siguen leyendo en el versículo siguiente, David va donde está el resto. Y mientras todos estaban allí seguramente escondidos detrás de sus escudos, estaban diciendo, mira lo que el rey va a dar. Aquel que mate a ese gigante, le vamos a dar la mano de la mano de la hija del rey. Y otro dijo por allí, no solamente la hija, sino también le vamos a dar exoneración de impuestos. ¿Y qué más? Y lo van a hacer familia, y va a tener mucho dinero. Y David estaba por allí.
No sé si escuché bien. Y se fue por otro lado a preguntar, porque si ustedes siguen leyendo, David se va a preguntar a los demás si esto es una verdad. Y David va y pregunta, ¿es verdad lo que me están diciendo? Y el otro le repite, sí, es verdad, le va a dar. ¿Quién será ese valiente que mate a este Goliat? ¿Quién será ese hombre que mate? Y David va y le gustó la idea, déjame ver, voy a preguntar un poquito más. Y es verdad, y todos le están preguntando. Hasta que sus hermanos llegaron donde él y le dijeron, David, nosotros conocemos tus intenciones, David. Nosotros sabemos quién eres tú. Seguramente algo estás planeando, seguramente algo estás allí tratando de hacer. Lo que sus hermanos no se daban cuenta es que David no quería prestar oído a las palabras del enemigo, no quería ver al enemigo. Porque acá viene la diferencia, mis hermanos. Delante de la sociedad humana, David no merecía estar en el ejército. Delante de la sociedad humana, David no tenía experiencia. Delante de la sociedad humana, David no podía ganar una batalla al gigante. Pero David había aprendido, había tenido otras experiencias. Durante todo ese tiempo él había estado allí en el campo luchando, no luchando seres humanos, pero luchando con fieras. Había aprendido de que había alguien que tenía más poder, que sí puede controlar los tiempos, que pone y quita reyes, que hay alguien que finalmente está en control de todo. David sabía en quién creía. Lo único que él necesitaba era un poco de motivación. Por eso que cuando llegó allí, él quería escuchar las promesas del rey. Él quería aprender más de las promesas del rey. Por eso que fue de un lado a otro preguntando, y es verdad, y dime más de estas promesas, ¿qué es lo que el rey ha prometido? David no prestó atención a la voz del gigante, no le importó al gigante en verlo. Lo que él quería era saber más de las promesas de ¿quién? Del rey. Nosotros a veces vivimos como David, preocupados en lo que el enemigo dice, viendo nuestros problemas y le damos vuelta y vuelta y vuelta al problema, pero difícilmente buscamos palabras con promesas. Las promesas nos infunden esperanza, las promesas nos infunden aliento, ánimo. David dijo, yo necesito, si voy a salir a enfrentar, yo necesito estas promesas. Y quiso escucharlas repetidamente, vez tras vez. Yo no sé qué situación tú te encuentres en esta noche. Yo no sé cómo está tu vida. Pero estoy más que seguro que si nosotros vivimos con miedo, es porque lo único que hacemos es escuchar al enemigo. Porque las promesas de nuestro Dios son totalmente distintas. Dios quiere que tú seas cabeza y no cola. Amén. Dios no quiere que tú te conformes, mis hermanos. El conformismo no debería ser para el cristiano. El conformismo, el facilismo no es para el cristiano, porque eso es exactamente lo que pasó con el ejército. Conformes allí, con su miedo. No, ¿para qué vamos a ir a pelear? ¿En qué momento de una guerra ellos tenían que hacer lo que el enemigo decía? ¿Por qué no pensaron, qué nos importa lo que él diga? Vamos todos y matémoslo. No. Porque ellos estaban conformes con su seguridad. ¿Para qué? Yo estoy bien acá. ¿Para qué me voy a aventurar? ¿Para qué me voy a arriesgar? Mis hermanos, y se los digo en serio, porque lo mismo que veo acá, lo veo en mi país, allá en Estados Unidos. El conformismo de nuestras iglesias. Estamos en otro país, en otra cultura, pero seguimos conformándonos a nuestras tradiciones, a nuestros lenguajes, a nuestras culturas. Dios no nos ha llamado a que seamos conformes,
Dios nos ha llamado a que nosotros escuchemos sus promesas, porque todo lo que tú anhelas, lo que mismo el ejército anhelaba, matar a ese enemigo, Dios lo quiere. La diferencia está en que muchos de nosotros nos animamos cada día, nos levantamos durante 40 días y decimos, hoy voy a ser distinto. Pero tan solo vemos a nuestro enemigo, tan solo escuchamos al enemigo, nos da miedo y huimos. Miedo al inglés, miedo a la cultura, miedo a una sociedad distinta, miedo a cambiar. Y por eso seguimos así. Ha llegado el momento en el que tú escuches las promesas de Dios. Porque cuando tú escuchas las promesas de Dios, entonces la victoria te va a ser dada a ti. La depresión es vivir en ese estado diciendo, tengo miedo, así es, no hay nada que pueda hacer, se acabó el mundo. Una condición interna de pensamiento, ya fracasaste y ni siquiera lo intentaste. Ya perdiste la batalla sin ni siquiera haber intentado. La Biblia nos enseña que tenemos que cambiar y renovar, ¿qué cosa? Nuestra mente diariamente en las promesas de Dios. Dios quiere que tú seas vencedor, no que seas vencido. Dios quiere que tú entiendas que hay un lugar allá en el cielo que Él ha ido a preparar para ti. Él comprende tu dolor, tu sufrimiento, porque no hay más que Él que haya sido quebrantado, pero Él también entiende que te va a dar junto con el problema la solución. Él no va a permitir de que tú sufras más de lo que tú puedes ser tentado, porque Él conoce tu condición. Lo que Él quiere es formarte, lo que Él quiere es hacerte entender que no es en tu poder, que no es en tu capacidad, sino que es en el poder de Dios. Yo quiero que entiendas esto. En inglés suena muy bonito. En inglés es I don't have disabilities. No tengo discapacidades. All I have is His abilities. Lo único que tengo son sus habilidades. Quiero que lo entiendas bien. Tú puedas decir, tengo muchas desventajas o disabilities. No sé el inglés, pastor. Ya estoy viejo para estudiar. Mis hermanos, tú estás poniendo tus límites. Dios quiere que tú crezcas y seas grande y salgas adelante. Porque son His abilities, su poder. David salió y dijo, yo quiero enfrentar eso. No era porque él se sentía más grande, no era porque se sentía fuerte, no era porque él tenía más experiencia en el campo de batalla. Era porque cuando llegó allí dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo no sé en qué nombre tú estás viniendo en esta noche. Yo no sé en el nombre de quién tú quieres enfrentar tus problemas. Pero estoy más que seguro que si tú sigues escuchando la voz del enemigo y sigues escuchando y viendo a tu enemigo, vas a seguir fracasando por 40 días, por 40 años. Yo no sé qué edad tú tienes, porque solamente tú y nadie más que tú te has puesto las limitaciones. Dios te está dando todo el poder, todas las promesas del cielo, y lo único que tú y yo tenemos que hacer es levantar y decir, Señor, voy a aceptarlas. Pero se hace difícil porque tenemos nuestros dolores, nuestras heridas, y no queremos cambiarlas. El Señor nos invita y nos dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados. Eso se llama terapia, mis hermanos. Cuando ustedes van a terapia, lo que van a hacer es vaciarse, contarle, hablar con el terapeuta. Pero muchos de nosotros no queremos abrir nuestro corazón con Dios. No queremos vaciarnos, porque necesitamos vaciarnos para que el Señor nos llene de su poder. Porque necesitamos venir delante de Él para que Él nos dé aquello que es una promesa: gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, benignidad, amor. ¿Qué es lo que la sociedad está buscando hoy en día?
Yo no sé cuál es tu condición en esta noche, pero quiero terminar diciendo lo siguiente. Tú ves a tu enemigo, cualquiera que fuera, y creo que uno de esos enemigos bien grandes es el inglés. Son los estudios. Ustedes pueden llegar más lejos si ponen su vida en Dios. Pastor, no tengo dinero, no tengo un mejor trabajo. Prepárate un poco más, esfuérzate un poco más, esfuérzate y sé valiente. No desmayes, que Jehová tu Dios está contigo. No caigas en el conformismo humano. Yo quiero orar en esta noche para terminar. ¿Habrá alguna persona que quiera decirle, Señor, quiero entregarte mis cargas, mis problemas? Señor, no quiero ser este perdedor que por 40 años vengo luchando y luchando con mi propia fuerza. Ahora quiero ser este ganador como David. ¿Ustedes saben lo que significa David? El nombre de David significa amado, amor. Y necesitamos entender que Dios nos ama, que somos amados, que hay alguien en el universo que te ama, independientemente de lo que tú eres, te ama. Y cuando tú entiendes que hay alguien que te ama, entonces tú encuentras valor, motivación para salir adelante. Tú eres un David o una David porque Dios te ama. Pero ahora escucha las promesas de Dios. Me voy pues a preparar un lugar para vosotros y vendré otra vez. Nosotros estamos aquí de paso. Sabemos que vamos a vivir ¿cuántos años, mis hermanos? No sabemos. Sí, yo les puedo decir, estadísticamente hablando, ¿cuántos años vamos a vivir? ¿Cuál es el promedio de vida? Ok, les voy a regalar 20 años más. Digamos, ustedes van a vivir 100 años. ¿No quisieran vivir esos 100 años luchando, esforzándose, saliendo adelante? Total, al final de cuentas, la victoria vendrá en el cielo. No seamos conformistas. No crucemos los brazos y digamos, así es, no hay nada que pueda hacer. Hay mucho que Dios quiere que tú puedes hacer. Depende solamente de ti. ¿Cuántos en esta noche quieren decirle, Señor, soy una vasija rota, pero necesito ser cambiado? Quiero animarles, mis hermanos, a transformar esta iglesia, a que crezca, a traer gente nueva. Quiero retarles a de aquí 1 año, 2, 3 años, no importa, ustedes estén hablando en inglés. ¿Por qué? Porque cuando eso pase, su vida va a cambiar. Porque cuando eso pase, ustedes estarán en una situación distinta y podrán decirles a otros, sí se puede. Mis hermanos, no hay nada imposible para aquel que cree en Dios. Si tú sientes lo mismo que yo y quieres decirle, Señor, quiero que tú me des la victoria en mi vida, quiero escuchar tus promesas, yo quisiera orar por ti. Allí donde tú estás. No te voy a decir que te pongas en pie o que levantes tu mano, pero allí donde tú estás, si tú sientes que esta noche el Señor te habló, ora conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, en esta noche muchos de nosotros prestamos atención a nuestro enemigo. Escuchamos la voz de nuestro enemigo. Lo vemos, Señor. Pero nos olvidamos que tus promesas son más poderosas. Nos olvidamos que una palabra tuya tiene poder. Nos olvidamos, oh Dios, que tú nos llamas a ser cabeza y no cola. Nos olvidamos, oh Dios, que tú nos llamas a abrir camino allí donde no hay camino. Señor, tenemos miedo al inglés, miedo a una nueva cultura, miedo al cambio, miedo a encontrar un mejor trabajo. Finalmente muchos tenemos miedo a la muerte.
Pero Señor, queremos entender en esta noche que si estamos contigo, no temeré mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Queremos comprender que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Queremos comprender que junto con el problema que pasamos, oh Dios, también está la solución. Queremos comprender que finalmente tú quieres que nosotros vivamos una vida con gozo, con paz. Y Señor, quieres que nosotros dejemos nuestras carnes en tus manos. Oro por esta iglesia, para que pueda ser transformada por el poder del Espíritu Santo, para que dejen sus conformismos, sus ideas y tengan humildad para salir adelante y seguir creciendo y seguir siendo ejemplo, una luz en medio del mundo, para que otros puedan ver que aquí hay un grupo de personas que no solamente adoramos, sino que vivimos en adoración. No queremos vivir en depresión, en miedo. Queremos vivir en gozo, en vida. Queremos vivir en Cristo. Amén. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, bueno, nos vamos a poner el canto final. Indicaciones, mañana estamos aquí a las 7 de la noche. ¿A cuántos van a venir mañana, hermanos? Se comprometen, aunque llueva, truene, estamos aquí. ¿Cuántos? A lo posible, hermanos, ¿de acuerdo? Los temas son muy buenos. Vamos a cantar el himno tema, pongámonos en pie. Muy bien. Pedir a un mini que nos ayude con la voz. Rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Dice, tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Esta es tu oración en esta noche. Por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. En esta noche, mis hermanos, quiero que entiendan eso.
El miedo no proviene de Dios, pero lo que proviene de Él son promesas con esperanza. Y eso debería ser suficiente para animarnos a vencer a nuestros enemigos, a nuestros temores. Dejemos todo eso en las manos de Dios. Y digamos que Él y su gracia, su amor, nos limpia de todo pecado. Sublime gracia. Gracia del Señor, que al pecado salvo. Fuiste ciego, más, pero hoy ves. Perdido fuiste, y Él me halló. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Muy bien, hermanos, ya hemos orado. Ahora están invitados a participar de una merienda Made in Colombia. Así que, hermanos, por favor, pasen. Mañana estamos aquí a las 7. No se vayan sin comer algo. Que el día miércoles toca menú Perú-Ecuador. Yo tengo ya mis candidatos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Pasen a comer, por favor. Si alguien desea hablar con el pastor ahora, mientras hablen con el pastor, hermano, pastor, el que no necesita contigo. ¿La llave principal tienes? Sí, la tengo. ¿Por qué le llamo llave principal? Sí. Porque solo necesito eso. He perdido. Pero esta portuguesa, ella no nos golpea. Mira, duro, Claro, le gusta, Yo no le respondo. Es sensible. No.
Julius. Está enamorada. Para que ellos con otros documentos, por ejemplo, no recibido, que van a dar todas las actividades de Si el sonido lo deja, mañana le. No me acuerdo, mañana lo digo afuera. Mañana no le prendo el equipo. A mí me acuerdo, mañana no le prendo el equipo. Este va para. Tengo que madrugar la tienda. No, por eso y sí, por eso es así. Con lo que alguien hay una que se da y otra que se ¿Todo bien? ¿Tú crees que me iba a hablar en inglés? No, todavía me falta. ¿Cómo que todavía me ¿Ah? Que no. Estoy pegado, ¿viste? No he podido despegar. ¿Cómo así? Estoy pegado en el inglés. Yo todavía enseño inglés. Estoy pegado en el inglés. No, ya son meses. Porque tengo que renovar mis papeles. El otro en enero tengo que meter papeles para renovación. I still teach English. Usted va a llenar. Para eso una maleta. Este es el. De esto, ¿dónde va? Fueron junto ahí, déjalo pegado aquí. Porque eso. Vamos para allá atrás. ¿Vemos esto? ¿Qué más bien? ¿Ese maletín va para allá? Sí. No, lo ordenador no creo que no. Pero lo ves, sí. Esta caja de herramientas. Esa sí lo sé. Ay, además me llevo así,
Marina, toma. ¿Mañana a qué hora entonces? A las 6:30. 6:30. Si puedo, yo estoy más antes. ¿Ah? Yo igual que estaría. Porque yo solo trabajo en El problema es que tengo que hacer unos sándwiches. No sé, 6:30 te digo que Sí. lo armamos en media hora. Vale. ¿Ya? Ok. O 6:20 por ahí. 6:20. Sí. Vale. ¿Ya? Allá siempre está así. Me congelado. ¿Qué tal? Ay, sí, estos ahí, pero bien, gracias al Señor. Ah, no, ahí voy. Te vas a quedar sin comer. Te vas a quedar sin comer.
Atrás.